Índice de precio al consumidor del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA, dice que el promedio general de precios minoristas avanzó un 6% con respecto al mes anterior y es la suba más importante de los últimos 16 años y medio. Estamos para charlar acerca de esto con Gonzalo Semilla, el economista jefe del CREBA. Buen día, Gonzalo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación. De nada. En principio, consultarte, esta cifra que es bastante escalofriante, es la suba más importante de los últimos 16 años. Sí, debíamos trasladarnos a abril del 2002 para encontrar un valor similar. Claramente, ese 6% es un valor muy alto y que obviamente no sé si nos sorprende, pero sí nos preocupa porque uno quisiera que este indicador comience a descender y no lo estamos logrando. Y claramente se ve reflejado en nuestros propios alcances de compra de bienes y alimentos básicos, ¿no? Porque si uno desglosa este valor y va hacia los capítulos que nosotros medimos, alimentos de vida fue de un 6.6%, es decir, fue superior a este nivel promedio que vos estabas mencionando. Y si uno desglosa hacia adentro de lo que es alimentos y bebidas, encontramos valores de cereales, derivados, de 8% de aumento, frutas que tuvieron un aumento del 12%, aceites del 7%, carnes del 6%, es decir, evidentemente son productos que forman parte de nuestra canasta de consumo básico y nos afecta claramente muchísimo. Y si uno ve el resto de los capítulos, también encontramos lo que es vivienda fue un 8.8%, realmente muy alto y muy preocupante, porque atrás de eso lo que tenemos son los servicios públicos. A partir de la segunda semana de octubre entró en vigencia el aumento del gas y eso claramente nos impacta en nuestras facturas y tenemos que medirnos muchísimo en el consumo del mismo. Así que sí, evidentemente es muy preocupante, ese 6% es muy alto. Nosotros nuestro informe es el segundo más alto desde el año 1996. Es decir, y no es el único indicador que nos preocupa, porque incluso el INDEC publicó el estimador mensual industrial con una baja del 11%, y que también coincidía con el más bajo de los últimos 16 años. Es decir, estamos transitando unos trimestres muy complejos, con una actividad económica muy paralizada, y que va a costar la recuperación. Es decir, estamos deseando que esto se revierta, pero al tener bajas tan bruscas, sobre todo de la producción, del sector automotriz, de la construcción, etcétera, la recuperación cuando ocurra va a llevar su tiempo. Indudablemente presta a la comparación con aquellos años qué diferencias o qué similitudes se encuentran con respecto a la crisis de aquel entonces y la crisis de ahora. Bueno, a ver, la similitud es que en el 2002 habíamos dejado el régimen de convertibilidad del peso un dólar a un peso, pasamos en ese momento a 3 pesos por dólar y evidentemente esa devaluación tan brusca fue trasladada a precios. Y la similitud, lo que nos está pasando ahora es que a partir del mes de mayo también tuvimos un cimbronazo muy fuerte con el tipo de cambio, y no duró un mes, sino varios meses, y evidentemente eso trajo un impacto muy fuerte en precios. Uh-huh. Y por otro lado, si bien en octubre el tipo de cambio bajó un 10-12%, es decir, hemos llegado a los 42 pesos y hoy estamos en 36/37 pesos por dólar, el índice de precios mayorista de septiembre fue 16%. Y eso a veces es un indicador a lo que va a ocurrir el mes siguiente, que fue octubre. Porque, el minorista, cuando tiene que reponer su mercadería, no queda otra que accede a ese producto con precios muy altos del sector mayorista. Uh-huh. Entonces, acá la cuestión es, ¿quién asume ese diferencial de precios? ¿Lo asume el minorista o lo traslada a precios al consumidor final? Bueno, está en esa encrucijada. Trasladarlo automáticamente es muy complejo porque se queda prácticamente sin ventas. Entonces va ocurriendo con los meses subsiguientes. Uh-huh. Te pregunto con respecto también a lo que tiene que ver con este bono que anunció el gobierno, bono de fin de año para las empresas privadas. ¿En qué situación está, las empresas privadas para poder afrontar esto, si es que lo pueden afrontar y de qué manera? Bueno, a ver, según la Unión Industrial está manifestando que el 60% de las pymes no están en condiciones de afrontarlo.
A mí me hacían esta pregunta también ayer, y si servía o no. Claro, es necesario tener un bono, pero no es suficiente. Obviamente no resuelve la situación, pero también depende de la magnitud de la empresa, de la cantidad de empleados que tenga y de cómo esté hoy su facturación, porque si no tiene ventas, el no tener ventas implica que no tiene caja disponible. Si no tiene caja, ¿cómo hace para afrontar, por ejemplo, una pyme que tenga 20 empleados por 5.000, la cantidad de plata que necesita desembolsar en 2 meses? Prácticamente quizás lo manda al quiebre. Por eso el nivel industrial está muy preocupado, y después que sea una medida digamos obligatoria del gobierno hacia los privados, tiene su complejidad. Si bien hay un acuerdo, la Unión Industrial se junta con el gobierno, con el Ministerio de Economía, pero que sea como impuesta en un momento donde los impuestos suben, donde el gasto baja, donde hay una caída en la industria, claro que es necesario para el asalariado, pero no resuelve mucho y complica la pyme. ¿Y cuáles serían, digamos, aquellas cuestiones que se podrían hacer para que no sé si se reactive el consumo, o que empiece como a pequeñas medidas que empiecen a transformar esta realidad que, según las proyecciones, parece que la inflación va a superar el 40%, digamos, no son buenos los augurios de acá a un tiempo? ¿Qué se puede hacer desde las economías familiares más pequeñas hasta, bueno, aquellos que tienen algún poder adquisitivo un poco mayor? Bueno, a ver, la inflación, se supone que el año que viene la inflación va a ser mucho menor a lo que va a ser el 2018, porque es muy alta. Es decir, ya partimos la base que 42, 43, 44, 45% va a ser la inflación del 2018, con lo cual el año que viene, con una economía bastante paralizada, debiera comenzar a caer, lo cual es una buena noticia, pero el trasfondo es porque no hay una actividad económica que se esté moviendo. Y evidentemente, con tasas de intereses tan altas, hace que cualquier pyme que necesita capital de trabajo para seguir produciendo no tiene acceso. En realidad el dinero está en el banco, pero ¿quién va a pedir un crédito con tasas tan altas? Nadie, es suicida. Entonces lo que uno tiene que esperar es que a medida que baje la inflación van a bajar paulatinamente las tasas de interés, aunque digamos hoy están en 50, 60, 70, son tasas muy altas. Es imposible acceder al crédito, con lo cual el gobierno lo que está enfocado es mantener relativamente estable el dólar, el valor del dólar, para enfocarse a bajar la inflación, y la forma de hacerlo es con tasas de interés muy altas, donde paraliza la producción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una vez que baje la inflación, va a bajar la tasa y eso va a empezar a reactivar. Va a llevar su tiempo, no es inmediato, y obviamente aquellos que tienen menos recursos tienen que pensar muy bien, digamos, la elección del consumo. Es decir, uno no le queda otra que postergar consumo presente por consumo futuro, porque hoy ya ir a comer afuera es complejo, ir a hacer un viaje al exterior ya es imposible, tenemos que mirar nuestras economías regionales, nuestro turismo regional. Esa es una buena medida, digamos. El tener una restricción a viajar al exterior por el tipo de cambio actual hace que veamos nuestro turismo regional. Entonces es una buena oportunidad para el turismo local, digamos, incentivar su industria. Después, digamos, es complejo, es difícil dar alguna recomendación, pero evidentemente el combustible también está subiendo en forma sistemática, entonces uno tiene que pensar que empezar a caminar más o andar menos en auto, digamos, posterga su confort para el futuro, ¿no? Gonzalo, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, buen día. Allí estaba la palabra de Gonzalo Semilla, el economista en jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. El CREVA, la inflación acumulada en los últimos 10 meses alcanza el 38,5% y en el último mes un 6% aumentó el promedio general de precios minoristas en la ciudad.